Diga más. Dios es bueno, Dios es maravilloso y me gustaría que pudiéramos volverle a decir al Señor, aquí estoy. Sí, yo, Albert. Y la iglesia de pie, diciéndole, aquí estamos. Aquí está nuestra vida, rendida. Falta algo, hermano. Nuestros hermosos niños pueden subir allí con sus maestros y sus maestras. Vamos a decirle al Señor que aquí estamos, delante de su presencia, dispuestos a adorar, dispuestos a ser instruidos por el Señor. Si te la sabes, dile esas palabras al Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, oh Dios. Sí, Señor. Adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aquí estamos, oh Jesús. Mi vida entero a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré a ti. Y porque tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré, Santo, para ti. Aleluya. Gracias, Señor. Levanta tu mano al cielo. Y por un instante adora la presencia de Dios. Por un instante exalta su nombre. Por un instante glorifícale. Aquí estamos, Señor. Oh Padre eterno, hemos venido, Señor, a tu encuentro para adorarte, para bendecirte, para ser enseñados, para ser instruidos. Oh Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Bríndele un gran aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Puede tomar su lugar. Voy a invitarle a que busque en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 1.
Si lo tiene, amados de Cristo, leemos en la bendición del Padre, de su Hijo y su Santo Espíritu. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Gracias, Señor. Aquí nos disponemos, sea su Santo Espíritu ministrando a las vidas. Puede tomar su asiento. Aquí, amado, a este señor le llegó una auditoría, porque vinieron a evaluar su trabajo. Alguien le avisó al amo: están malversando tus fondos. Y él llegó allí. Vamos a ver qué está pasando aquí. Esa es, hermanos, la parábola del mayordomo infiel. Esa parábola que el Señor menciona allí está, hermanos, en el cuadro sobre la experiencia de las grandes haciendas en Palestina de aquel tiempo, pero que es una experiencia común en todas partes, que el administrador astuto entonces se aprovecha de los recursos, se aprovecha de el puesto donde está ubicado. En ese tiempo, pues los propietarios ricos solían contratar los servicios de un administrador, y bueno, se dice que con frecuencia recurrían a un esclavo que fuera nacido del lugar porque le tenían más confianza. El Señor presenta, amados de Cristo, esta parábola con una intención. Generalmente las parábolas que el Señor hablaba eran de comparación, comparaba a alguien con otro. Esta parábola es una parábola de contraste, porque ahí hay un contraste. Y esa parábola, hermano, puede aún causar cierta confusión
si no la escudriñamos bien, porque al parecer está como que elogiando algo allí que no está muy claro, pero cuando lo leemos podemos entender la intención del Señor. El tema de esta mañana, hermanos, se llama administradores generosos y sabios, porque la intención de el escritor acá, al presentar esta parábola, la intención del Señor Jesús era implantar un principio espiritual. Esa es la intención del Señor cuando presenta una parábola. Y aquí pues hay un principio muy importante. Esta parábola, amados, nos enseña verdades fundamentales para los administradores del Señor. Porque pudiéramos leerlo y no sentirnos como que identificados. ¿Será que yo soy un administrador? Yo no estudié nada que tenga que ver con administrar, pudiera decir usted, ¿cierto? Pero la administración está en todas partes. La administración desde la ama de casa. La ama de casa es una administradora. Los hombres son administradores allí en el hogar. Y en todo lo que hacemos para el Señor también, Dios nos ha puesto como administradores. De hecho, Pablo dice que los administradores deben tenerse como fieles. Entonces, administradores generosos y sabios. La primera verdad fundamental que debemos considerar esta mañana, número 1, es que el mayordomo será llamado a rendir cuentas. Ahora la palabra mayordomo. ¿Qué quiere decir mayordomo? Tal cual, hermano, es aquel que administra los bienes de otra persona. Actuando como un administrador fiel y responsable, eso es lo que se espera, ¿sí o no? Que el administrador sea fiel y sea responsable. Entonces, ¿qué es un mayordomo? Tan sencillo como eso, aquel que administra los bienes de otro. ¿Qué pasó acá? Que el Señor está diciendo, en el verso 1 encontramos a Jesús haciendo referencia de esa parábola, decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo. Eso era muy general. Los hombres siempre ricos buscaban pues que alguien le administrara. Pero este administrador no era como se esperaba. Se esperaba que el administrador sea fiel y responsable. ¿Qué estaba pasando con este administrador? Cuando lo leímos, ¿qué estaba haciendo? Estaba derrochando los bienes de su amo. Como les decía al principio, esto pasa en las administraciones. Algunos administradores fraudulentos que aprovechan en la posición que están, ¿para qué? Para derrochar, para tomar lo que no es suyo. Entonces dice, este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y dijo, ¿qué es esto que estoy escuchando sobre ti? ¿Qué es esto que me están diciendo que estás haciendo, mayordomo? Te dice, rinde cuentas de tu administración porque ya no vas a poder ser un mayordomo. Este mayordomo era un hombre del mundo, un hombre que se dejaba llevar por el sistema de este mundo. Y todo aquel que en su mayoría se deja llevar por este sistema tiende a corromperse, porque donde hay poder, donde hay oportunidad, eso tiende a corromper. Este hombre pues tenía los principios del mundo y el sistema, el mundo,
la palabra nos enseña que es opuesto a Dios, ¿sí o no? Opuesto totalmente a Dios. La palabra dice, amados, nos dice que este mundo ama a los suyos que comparten sus valores y detesta a aquellos que pertenecen a Dios, como dice el evangelista. Si el mundo os odia, sabe que a mí me odió primero. Palabras del Señor Jesucristo. Entonces, si el mundo nos aborrece, es propio de los hijos de luz. Que no tengamos las puertas abiertas todo el tiempo, que consigas oposición. Eso es parte de nuestra naturaleza, hermano, esa naturaleza nueva. ¿Por qué? Porque no vamos conforme a la corriente de este mundo. Los valores que este hombre tenía, hermano, eran valores conformes al mundo. El mundo dice, quítate tú para ponerme yo. El mundo no quiere verte prosperar, sino que el que va a prosperar soy yo. Y si para prosperar yo tengo que hacer cosas indebidas, lo haré. Así es en el mundo, así en este sistema que está corrompido. ¿Por qué, hermano? Por el pecado. Dice la Biblia en Romanos 12:2, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambia vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y también, ¿qué nos dice la primera carta a Juan? La primera carta de Juan nos dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Romanos 14:12 dice que nosotros vamos a rendir cuentas. Y así como ese mayordomo le tocó ser llamado para rendir cuentas, así es la iglesia del Señor. Dice Romanos 14:12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Esto quiere decir que cada acto que tú realizas, cada pensamiento, cada acción que tú realizas, por ella vas a rendir cuenta a Dios. Cada palabra que salga de tu boca, por ella vas a rendir cuenta al Señor. Segunda los Corintios 5:10 nos dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno, sea malo. Vamos a comparecer. Los hijos de luz van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Los hijos de las tinieblas van a comparecer, dice las Sagradas Escrituras, delante del gran trono blanco. Y allí no van a comparecer para que se haga un juicio, una cosa, un debate allí para ser absuelto, no. Va a comparecer es porque ya está determinado el juicio. Y el juicio es ser lanzado al lago de fuego, que es la condenación eterna. Pero igual los hijos de luz, los hijos del Señor, van a rendir cuentas. Y por ahí es que va la cosa, hermano. Por eso es que es administradores generosos y sabios. ¿Por qué? Porque tú vas a rendir cuentas. Yo voy a rendir cuentas. Porque soy un administrador. Usted es un administrador. Amén. Número 2. En los versos 8, el verso 8,
encontramos al Señor que dice estas palabras: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Se esperaba que hubiera inmediatamente el reproche, el castigo y toda la cosa. Pero hay algo que hace el amo. Quedó sorprendido por cómo este hombre había actuado. Este hombre actuó sagazmente. Se le acercó a las personas con las cuales tenía crédito, las personas que tenían crédito con el amo, se les acercó y les presentó una oferta, sin decir nada, sino que actuó inmediatamente, planificó, porque ¿sabe qué dijo? Lo leímos hace rato. Cavar no puedo. Y mendigar me da vergüenza. Qué descarado. ¿No le dio vergüenza estar robando? Le daba vergüenza que lo vieran pedir. Qué cosas, ¿verdad? Se ideó un plan. Yo me voy a poner allí con esta gente, ¿para qué? Para que cuando yo me quede sin trabajo, yo me quede bien, me reciban en la casa de ellos. Un plan, hermano. Y eso es lo que destaca allí, lo que llama la atención. El plan que este hombre hizo para su futuro. Y es una de las cosas que destaca esta parábola. ¿Qué plan estás haciendo para el futuro? Él estaba asegurando su futuro y lo hizo sagazmente. Se movió, creó un plan. Los hijos de luz, ¿qué dice allí? Que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. La palabra sagacidad, porque esto de verdad me llamó muchísimo la atención. La palabra sagacidad dice cualidad de ser sagaz, es decir, la capacidad de comprender y discernir las cosas con rapidez, ingenio y perspicacia. Se relaciona con la habilidad de analizar situaciones, identificar detalles importantes para tomar decisiones. Y eso fue lo que este hombre hizo. Se vio en una situación, miró al futuro. Dijo, ¿cómo voy a quedar yo aquí? No, yo tengo que resolver esto. Yo tengo que hacer algo. Y fue hacia las personas que indica las Sagradas Escrituras. Dice, ya sé lo que haré en el verso 4, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Es decir, no quede en la calle. Y allí es donde se resalta que trabajó sagazmente. Y es allí donde recibe, dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Allí no se está halagando la malversación, jamás, porque sería contrario a los principios divinos. Allí se está, por supuesto, él tuvo su retribución y va a ser quitado del cargo. Pero alabó la forma en que se movió. Fue inteligente, fue perspicaz, actuó, no se quedó allí, me voy a quedar sin empleo, se quedó con los brazos cruzados en depresión, nada de eso. Ese hombre actuó y eso es lo que le alaban, la actitud, cómo él resuelve. Y es donde dice el Señor
en el versículo 8, después de haber dicho, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Estaba leyendo en un comentario y se ve, hermano, el escritor dice, ¿cómo es posible que la Coca-Cola sea más conocida que el Evangelio? Tremendo, ¿verdad? La Coca-Cola está en todas partes, hermano. Eso usted lo ve a lo lejos y sabe, mira, Coca-Cola. Nada más con ese logo. Igual el McDonald's. Los niñitos, creo que ya no tiene el auge como antes, pero los niñitos cuando ven la M, en mis tiempos, la M de McDonald's. Y por mis hijas, por donde lo veían, mira mamá, la M de McDonald's. Entonces, los hijos de este siglo son más inteligentes en ese sentido, de hacerse y dar a conocer las cosas. Invierten y se dan a conocer. Entonces, es tremendo que esa empresa sea más conocida que el Evangelio. Porque hay lugares donde no ha podido llegar. En este tiempo, te puedes conseguir con alguien, a pesar de que el Evangelio aquí en Carlos Arbelo, el Evangelio se ha extendido, pero te puedes conseguir con alguien que te diga, yo no he escuchado nada, o que sea muy breve lo que sepa. Entonces, en eso nosotros tenemos que reflexionar hoy. Reflexionar en ese contraste que hace esta parábola de la inteligencia y sagacidad del mayordomo en comparación a los hijos de luz. ¿Te estás preparando para lo eterno? ¿Tienes presente que te espera una eternidad? ¿Tienes presente que hay un futuro para el cual tienes que prepararte? ¿Qué hacemos para prepararnos en relación a ese futuro? ¿Qué nos espera a nosotros? El escritor dice que espera cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué estás esperando tú? Estamos esperando la venida de Cristo. Y esta parábola tiene que ver con eso, hermano. ¿Cómo te estás preparando para esa eternidad? Ahora, decíamos que se llama el tema administradores generosos y sabios. Se fija que entonces ese administrador va a rendir cuenta. Se establece ese contraste de la inteligencia y sagacidad del mayordomo o de los hombres de este siglo, como decía Jesús. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con las personas. Dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Cómo se mueven para tratar de alcanzar sus objetivos? Dice el verso 9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Se fija que está hablando de la eternidad?
Pero ¿será que el Señor ahí me está diciendo que yo haga uso de ganancias deshonestas? Suena como que, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir el escritor allí, hermanos? Dice, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. Cuando se habla de las riquezas injustas, se habla de las riquezas mundanas, de esos bienes que se adquieren aquí en el mundo, ¿sí? Porque no puede ser que Dios nos mande a hacer cosas malas. Entonces, lo que él dice allí se refiere a esas riquezas terrenales. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice entonces? Ganad amigos por medio de las riquezas terrenales. Ganad amigos por medio de las riquezas, lo que hagas acá en esta tierra. Ganad amigos por medio de las riquezas terrenales para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Hermanos, la sagacidad. Entonces nosotros tenemos que aprender de esta parábola. Dice la Biblia, Proverbios 1:4, que los proverbios son para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Porque toda la palabra es inspirada. Amén. Toda ella. Y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Amén. Instruirnos en justicia. Para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es para dar sagacidad, para dar entonces capacidad de comprender y discernir las cosas rápidamente, para que tengamos ingenio, tengamos perspicacia, para que podamos tener la habilidad de analizar las situaciones que se nos presentan, identificar detalles importantes y de esta manera tomar decisiones adecuadas. Amén, hermanos. Entonces, esta parábola nos llama a la sagacidad, nos llama, hermanos, a ser sagaces en cuanto al reino de los cielos, en cuanto a mi vida que es de Cristo y que tiene que prepararse para cuando suene la trompeta. Amén. Que tiene que ser entonces inteligente, tus movimientos tienen que ser inteligentes y la administración de tus bienes tienes que hacerlo con sagacidad, con inteligencia. ¿Invirtiendo en qué, hermanos? Invirtiendo en el reino. Una de las cosas, hermanos, que yo sé y he visto, que la cosa se pone difícil cuando se habla de dinero. Cuando se llama a la iglesia a invertir en el reino. Porque siempre pensamos en lo que no tengo. Y entonces pensamos, yo voy a invertir en el reino cuando tenga plata. Entonces, ¿qué es más importante, hermano? Que atesores tesoros aquí en la tierra o tesoros en el cielo. En el cielo, donde el orín y la polilla no lo corrompen. El Señor dice que hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Porque donde está tu tesoro,
allí va a estar tu corazón. ¿Cómo se te pone el corazoncito cuando te dices que tienes que invertir en el reino? No es fácil hablar de eso, ¿verdad? Es un poco polémico como esta parábola, que algunos se confunden. El Señor como que nos está mandando a hacer algo raro. No, no es así, hermano. No es así. Te está hablando de cosas que son cotidianas, de la administración. Tú vas a rendir cuentas por lo que estás haciendo. Cómo administras tu familia, cómo administras tu tiempo, cómo administras tu dinero. Todo. Porque aquí también hay una verdad que es absoluta. Y es que lo que tú tienes es prestado. El mayordomo administra los bienes de otro. Tú estás administrando bienes que no son tuyos. Porque la Biblia dice que de Él son todas las cosas. Por Él y para Él subsisten. Tú estás aquí prestado. Igual como los hijos. A veces la idolatría con el hijo, la idolatría con el nieto, la idolatría con el dinero. Yo soy un hijo de Dios, yo no soy idólatra. Pero cuando te tocan ese bal, no los quieres bailar. Qué tremendo, hermano. Y vamos a rendir cuenta con lo que hagamos, con lo que decimos. Recuerda que se lo presenté, ¿verdad? Lo que tú hablas, lo que tú dices, tu tiempo con el Señor, cómo lo administras. Donde está tu tesoro está tu corazón. Quiere decir que donde está lo que para ti es valioso, allí es donde vas a poner fuerza. ¿Sí o no? Ahí es donde le vas a poner cariño. Eso es así, hermano. Lo que para nosotros es valioso es lo que más atesoramos. Y por eso es que el Señor dice que, bueno, tú no puedes amar a Dios y a las riquezas. Dice él, busca, Mateo 6, 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás es añadidura. Entonces, hermanos, seamos inteligentes en la forma de administrar. Seamos inteligentes en la forma de ganar para el reino. Seamos astutos, como dijo el Señor. Mateo 10, 16, a los discípulos les dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como la serpiente e inocente como las palomas. ¿Qué quiso decir el Señor? Sean astutos, sean sagaces, sean sabios. Esto se refiere a ser sagaz, tener inteligencia, conocimiento, discernimiento, discernir las cosas conforme a la palabra, que no nos dejemos engañar. Mire, hermano, las iglesias grandes que salen en la tele, que usted ve en las redes, muchas iglesias se han corrompido y han dejado entrar la enseñanza de la prosperidad, una mal llamada prosperidad. Y te dicen que miren lo astutos que son,
Como saben que nosotros los seres humanos somos duros cuando nos piden plata. Alábale que Él vive. Alábale que Él reina. Bueno, son astutos. ¿Qué hacen? Siembra aquí. Si tú siembras, Jehová te va a bendecir. Y así le ganan, así lo conquista. Entonces así llegan los relojes de oro, así llegan las cuentas, los cheques, donde se usan cheques. Yo no sé aquí si se usará cheque todavía. Los relojes, los teléfonos, los carros. Son astutos. Porque ellos saben cómo es la cosa. Ellos hacen de todo. Usan psicología, parapsicología, usan, hasta brujería. Utilizan. Mientras más siembre, más grande es la bendición. ¿Qué quiere el Señor, hermano? Que nosotras como iglesia seamos sagaces, seamos inteligentes, seamos astutos, pero que seamos como palomas, que seamos inocentes y simples en cuanto al mal, que seamos, hermanos, personas bondadosas, personas que rechazan el mal, que no se dejen llevar por la maldad, que debe evitar siempre hacer el mal, porque sabe, nosotros ganamos la bendición cuando hacemos el bien. Amén. El Señor quiere que seamos astutos como la serpiente e inocentes como paloma. Inocente en relación al mal. Que eso no nos guíe y no nos gobierne. Amén. Porque a nosotros nos gobierna Cristo. Él es el Señor de nuestras vidas. El último aspecto o verdad aquí que podemos considerar es que la inversión verdaderamente importante es planear para la eternidad. Desde el verso 9 en adelante, yo se los leí hace rato, dice, y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Jesús transfirió el principio de esta parábola, recordando que necesitamos usar nuestros recursos, amados, para planear tu eternidad. ¿Cuánto inviertes en tu crecimiento espiritual? Ay, ay, ay. Ay. ¿Cuánto estás invirtiendo en tu crecimiento espiritual? Cuando el pastor Julio convoca a un ayuno, es para que inviertas en tu crecimiento espiritual. Cuando se establece el día miércoles, que muchos brillan por la ausencia, los miércoles es para tu crecimiento espiritual. Es un tiempo que estás invirtiendo para tu eternidad. Para que suene esa trompeta y tú estés listo, tú estés preparado. Y no te sorprendas. Cuando te llamamos a la escuela bíblica, ni siquiera te decimos compra un libro. Solo vaya a la escuela. Capacítese, prepárese. ¿Cuánto estamos invirtiendo? ¿Cuánto has invertido en una Biblia? En una Biblia de estudio. Ay, no, esas Biblias de estudio son muy caras. Pero usted lo ve. Invirtió mejor en el teléfono. No es malo, hermano, invertir en el teléfono. Pero también abre espacio para que tus recursos los inviertas en el reino. Para que tus recursos los inviertas en tu crecimiento espiritual.
En Colombia hay muchas iglesias, hermano. Y sabe, cada cosa que van a enseñar, que si encuentro y aquello y lo otro, son tanto. Que lo vamos a consolidar, son tanto. Aquí se consolidan con un material que el Señor nos ha bendecido. Amén. Pero sabe que las cosas cuestan. Y usted más que yo sabe eso, que todo tiene su precio. Pero sabe, el Señor Jesús pagó un precio mucho más alto por usted y por mí, para que usted estuviera preparado para ir a su presencia. Y usted no puede pagar al Señor nada. ¿Sabe por qué? Porque lo que tú crees que es tuyo, ay, voy a dar mis diezmos, para los que dan diezmos, pues. Voy a dar mis ofrendas. ¿Qué estarán haciendo con mis ofrendas que yo doy allí en el templo? ¿Sabe? Nada de lo que tenemos es nuestro. El jueves yo estuve en la actividad acá del estadio. El predicador, antes de iniciar su disertación, habló de lo que costaba la actividad y toda la cosa. Y pasaron unos sobres porque había que salir adelante pues con esa actividad. Y estando yo ahí sentada, ahí estaban estos instrumentos, estaban los micrófonos, yo decía, todo lo que se requiere para hacer un evento de esta magnitud. Ahí están nuestros micrófonos. Hermano, he recibido como una cachetada. Todo eso que está ahí es mío. Esto no es suyo. Esto tampoco es mío. En estos días usaron uno de que me lo regalaron a mí. Y Julio lo usó y oye, sonó buenísimo. Entonces yo digo, ay, ese es mi micrófono. Olvídese de eso, Lolita. Eso es del Señor. Amén. Y como son del Señor, nosotros tenemos que aprender a administrarlo. Porque el Señor nos da todo, hermano. Tenemos que aprender a administrar nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros recursos. Porque nuestros recursos no son nuestros. Mía es el oro y la plata, dice el Señor. Mío es el oro y la plata. De Él es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Por eso le decía, todo lo que tú tienes le pertenece al Señor. Porque lo que tú tienes, lo que has alcanzado, ese título que alcanzaste con sacrificio, ciertamente, pero eso se lo debes al Señor. Porque Él te dio un nuevo día para amanecer. Él te dio un nuevo día para hacer cosas. Entonces, hermanos, aprendamos a administrar las cosas de Dios. Y la administración tiene que ser generosa. Y tiene que ser con sabiduría, con inteligencia. Amén. Y cuando a la iglesia se le dice, necesitamos hacer esto o aquello, hermano, preste sus recursos. Lo que el Señor te ha dado, con lo que el Señor te ha dotado. Porque aparte que nos da cosas, nos ha dotado de dones, de talentos. ¿Cómo administramos esto? Yo
siempre me ha gustado cantar al Señor, pues. Porque me dicen cante en otra parte, no lo he hecho. En una oportunidad me dijeron para que compitiera en algo y no. Le dije al profesor, no. Tenía otras ocupaciones y no. Pero sí así en la congregación, pues así me encanta, hermano. Y es un recurso que el Señor me ha dado, hermano. Es un talento que para otros lo tienen mejor, tienen más talento que yo. Pero cuando lo hago con todo mi corazón para el Señor. Y eso marca la diferencia. Y por eso no le dije a Maoli, le dice, pastora, vas a predicar. Y ella pensó que yo no iba a estar ahí en el coro. No soy muy buena haciendo coro, estoy aprendiendo. Pero eso me lo dio el Señor. Y no lo voy a dejar de hacer hasta que me vaya con Él. Así te viejita, hermano, voy a cantarle al Señor si Él me lo permite. Son talentos, son recursos. ¿Qué talentos te ha dado papá? Tú tienes talentos, hermano. Póngalo a la disposición del reino. Gane amigos con esos recursos. Tienes grandes talentos y algunos están escondidos. Y el Señor viene a decir, ¿qué estás haciendo con mis talentos? ¿Qué estás haciendo con lo que te he dado? ¿Qué estás haciendo con lo que te di a administrar? La inversión verdaderamente importante es planear para la eternidad. Jesús contó esta historia para mostrar un principio espiritual, como lo dije temprano. Y se refiere a esa preparación, hermanos, que nosotros debemos tener como hijos de Dios ante la gran promesa y maravillosa promesa de la eternidad con Cristo. Amén. Donde el Señor nos dice entonces, haz tesoros en el cielo. Haz tesoro en el cielo, porque allí no se va a corromper. Amén. Cuando aquí se usa la palabra riqueza, dice que proviene de la palabra aramea, mamón. Y originalmente significaba aquello en lo que uno confía. Hay un dicho muy cómico que la usa la gente. El dinero no te da la felicidad, pero ¿cómo te ayuda, verdad? ¿Cómo ayuda? Pero el Señor dice, hermanos, que lo verdaderamente importante es lo que siembras para la eternidad. Amén. Porque el título, a menos que lo pongas allí, le digas cuando te estés allí moribundo, y le digas a tu hija, méteme el título allí en el ataúd. Méteme el carro en el ataúd. No puede. No puede meter el vehículo en el ataúd, ¿verdad? No puede meter la casa, ¿verdad? Tu casa no la va a meter en el ataúd. Ni tu título, ni tus camiones, nada. Sembremos en el reino. Amén. Sembremos y que lo que realmente sea riqueza para nosotros, que lo que decía de la palabra riqueza, aquello en lo que uno confía, mi mayor riqueza es Cristo. Amén. Porque en ese es que yo confío. Él no me deja sola. Él no me desampara. Él me provee. Él me viste. Él me enseña. Amén. Eso, hermanos, es aquello en lo que yo confío. Mi mayor riqueza es que me haya llamado
a las filas del reino de los cielos. Y la mayor riqueza que tú tienes es esa. Esa es la mayor riqueza. Por favor, me avisan, pásenme el papelito, porque yo me desubico y quiero durar 3 y 4 horas. Ya se terminó, me quedan 8, listo. Gracias, Señor. Sí, me queda tiempo. La Biblia habla de un administrador que yo lo admiro muchísimo y está ubicado, hermano, esta historia en Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 39, perdón. Génesis 39. Allí vas a conseguir la vida de José. La vida de José. Y creo que si me da tiempo de compartirles cómo este joven fue un tremendo administrador. Y allí, hermanos, si cabe cómo el Señor bendijo a este hombre por ser un excelente administrador. Dice el verso 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Qué bueno. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia con sus ojos y le servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Porque José actuaba, hermanos, con inteligencia, con sagacidad, pero no para el mal, sino esa inteligencia, esa sabiduría que viene de lo alto. Y a José lo cubría la gracia del Altísimo. Y eso hacía prosperar el camino de José. Y como buen administrador, hermano, el enemigo quiso que él malversara los fondos. ¿En qué sentido? A él se le había dado para gobernar allí, para administrar allí donde él estaba. Pero había algo que no le pertenecía. Y era la esposa de Potifar. Pero el enemigo siempre quiere dañar la obra de Dios. Y vino esta mujer y puso los ojos en ese hombre que tenía la gracia del Señor. Porque el hombre de Dios tiene la gracia del Señor. El hombre de Dios es llamativo. La mujer de Dios son llamativas. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que está en ellos. Pero este hombre sabía que ella no podía tocarla. Y él prefirió, hermanos, salir corriendo antes de hacer algo que dañara su integridad. Y fue hallado, hermano, honesto. El enemigo hizo para que interrumpirle el propósito que él tenía allí de parte de Dios. Pero lo que se dice de la administración de este hombre era que era un hombre justo, correcto y con una inteligencia tal, hermanos, que todo lo que tocaba era prosperado
por el Señor. Amén, hermanos. Entonces, seamos como José, buenos administradores. Amén. No seamos como el mayordomo infiel en malversar fondos. Pero sí recuerde que tenemos que ser sagaces. Amén. Que tenemos que tener sabiduría de lo alto. Que debemos entender, hermanos, que nada de lo que tenemos aquí es nuestro. Y cuando usted hace algo, lo está haciendo para el Señor. Cuando usted usa recursos, esos recursos son del Señor y Dios le ha permitido tenerlos. Así que seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Que el Señor, como dice los últimos versículos en cuanto a esta parábola, el que es infiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas de este mundo no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Tremendo, ¿verdad? Seamos buenos administradores. Esta parábola nos dice: ¿crees que Dios va a confiarte las riquezas celestiales si tú no estás utilizando debidamente lo que Él te ha dado aquí en esta tierra? Aunque por sus connotaciones materiales, la vida, formación y disfrute de la existencia no lo parezca, el dinero, hermanos, es un asunto espiritual. Porque Él nunca debe estar por encima del amor que yo le tengo a Dios. El amor a los bienes, el amor a otras cosas no puede estar por encima de nuestro amor para con Dios. Amén. Y Él nos ha dado para que administremos. Y hay cosas venideras. Amén. Hay cosas venideras, gracias, que Él también quiere dártelas para administrar. Pero si no hemos sido buenos administradores, Él está esperando. Amén. Los fariseos, cuando escucharon esto, se burlaron, se reían. Y el Señor les dijo en el verso 14, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de Él. Entonces les dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestro corazón, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hablándole a los fariseos, que les gustaba, mire, les gustaba la plática, hermano, eran avaros. De hecho, hacían cosas, estipulaban cosas para ellos beneficiarse. Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude a ser esos administradores que dice la Biblia que deben ser hallados fieles, fieles administradores. Esos administradores amados en Cristo, generosos, que saben que deben invertir en el reino de Dios. Esos administradores sabios, que saben cómo invertir con los recursos que el Señor les ha permitido administrar. Amén. Póngase de pie. Quisiera pedirle que cierre sus ojitos y haga un análisis. Permita que el Señor en este momento le haga una auditoría. Permita que el Espíritu Santo en este momento
le haga una evaluación, una supervisión. Y si no lo hemos estado haciendo como el Señor espera, hoy es un momento muy especial para decirle al Señor: ayúdame, Señor. Ayúdame a ser generoso. Ayúdame a ser sabio con lo que tú nos has dado. Ayúdanos a ser buenos administradores. Señor, trata con nosotros. ¿Se puede aquí? Aquí estamos, hermanos. Aquí estamos delante de su presencia. Que el Señor pueda ministrarte en esa área que necesitas. Que el Señor pueda hablar a tu vida el día de hoy y que puedas entregarle a Él lo que el Señor te está pidiendo en esta hora. Lo que el Señor te está hablando hoy en esta hora. Amada iglesia, el Señor quiere prosperar su obra en Luz del Salvador. Hay un trabajo arduo de ganar almas para Cristo. Hay una demanda de parte de Dios para nuestra vida y es de ir y anunciar la buena nueva. ¿Cómo estamos invirtiendo? ¿Cómo estamos administrando eso que el Señor nos ha dejado? Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos a ser buenos administradores de todos los bienes que nos has entregado, de todos los dones, de todos los talentos. Ser buenos administradores como padres, como esposos, como hijos, como obreros, como estudiantes, como servidores de Cristo. ¿Cómo estamos administrando el servicio que le estamos dando al Señor? ¿Le estamos dando lo primero a Dios? ¿O le estamos dando de lo que nos sobra? Aquí estamos, Señor, queremos ser ofrenda agradable para ti, Dios mío. ¿Cómo estamos administrando nuestra vida en Cristo Jesús? Ahí está el Espíritu Santo tratando con tu vida. Él te dio la vida, Él te dio el ser, Él te dio la salvación. Él te llena con su gracia, con su bondad, con su misericordia. Y dice la Biblia: da de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Cómo estás administrando ese mandato de Dios? ¿Cómo estás administrando el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones? Señor, ayúdanos a ser generosos, a ser administradores fieles en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Alábame. Dígame. Cántale al Señor. Cántale a Cristo. Él vive, Él reina. Queremos ser una ofrenda agradable.
Gracias, Señor. Bríndale un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Gracias, Jesús. ¿Quiere oración? ¿Quiere aceptar al Señor? Aleluya, póngase por aquí. Póngase para acá. Acércate. Mucho gusto. Dios te bendiga. Bienvenidos. ¿Quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón? Reconocerlo como tu Señor y Salvador. Te voy a guiar a través de una oración. Amén. Entonces, repite la oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, pongo mi vida delante de ti. Te pido que me perdones todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Restaura mi vida y lléname con tu Santo Espíritu. Amén. El Espíritu Santo está ahí dentro de ti. Él te sella y te hace su hijo. Porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le reciben, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy te conviertes en ese hijo pródigo que vuelve a su casa, que vuelve a su Padre. Amén. Vamos a orar por él para que el Señor me lo fortalezca, lo ayude. Él hoy ha venido dispuesto a renunciar a su vida pasada, a renunciar a todo pecado, a renunciar a todo lo que le hace daño y que está destruyendo su vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gloria, honra y alabanza. Señor, oramos por este joven, Señor, sabiendo, Dios mío, que tú has tenido un trato especial con su vida, que él no está aquí por casualidad, tú lo traíste y él vino, Señor, con la intención de entregar su vida a ti. Hoy él se ha rendido a ti, ruego que tu Santo Espíritu lo llene, lo toque y ayúdalo, Señor, a ser buen administrador de la salvación, ser un buen administrador de esta nueva vida que tú le entregas en este día. Gracias por él. Guárdalo de todo mal, líbralo del maligno. Quebranta, Señor, todo poder de las tinieblas que lo tenía atado, que lo tenía, Señor, allí al pecado. Te ruego que se quebranten las ligaduras y que él pueda, Dios mío, a través de tu Espíritu, recibir la iluminación para entender tu palabra, para caminar contigo, Señor, hasta el día de tu venida. Gracias. Dios te bendiga.